Bienvenidos, hermanos míos, el guarde, el Señor les bendiga. Placer para mí pues estar hoy con ustedes para orar un ratito la palabra de Dios. Para todo debe haber tiempo. Así que bienvenidos, bendiciones, hermana Basi, Freddy Chacón, y a todos pues bienvenidos. Que el Señor me los guarde y esperando que estén todos bien, sabiendo que estamos viviendo momentos finales de este mundo, que tenemos que hacer una preparación. ¿Qué tal, Miguelito? Dios le bendiga. Tenemos que hacer una preparación muy especial todos nosotros. El Señor viene, hermanos, y hay que estar preparados. Hay que estar muy preparados. Así que siéntanse bien. Hoy vamos a conversar de la conversión y la convicción. Muy interesante. Hay muchas personas que dicen que creen, pero no tienen una conversión total. ¿Qué tal, hermanos? Luis Ramírez. Debemos ser claros en estos, hermanos. Cimentarnos en la palabra de Dios. Hay tantos engaños hoy, hermanos, que, bueno, la gente tiene que abrir los ojos porque hay demasiados engaños para este tiempo. Una pequeña palabra, una jota, una tilde, una coma, tantas cosas, hermanos, y la verdad absoluta solamente la tiene el Padre. Pero el Padre nos la da en medio de su Santo Espíritu. ¿A quiénes? A los que estudian la palabra de Dios, los que tienen oración con Él, los que claman y gimen en su momento. Estos son que van a ser beneficiados con el Espíritu de Dios. No todos van a ser beneficiados con el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que nos por 3 días unos entenderán y brillarán y resplandecerán. Buenas tardes, Aldair. Dios te bendiga. Saludos. Buenas tardes, Cristo Jesús. Hermana Jolie Sharon. También la hermana Angie, también que por ahí la va a pasar. Van ingresando, gracias a Dios, y a los 82 espectadores por fuera. Bienvenidos. Y como les decía, hermanos míos, hay que tener una conversión y una convicción en la palabra del Señor. No podemos andar ahorita faciados creyendo una cosa, creyendo otra cosa. A veces, pues, no voy a decir que todo lo que se nos enseñó es malo, porque sería muy rebelde en decir eso, pero muchas de las cosas que se nos enseñaron en sistemas religiosos lo hicieron con la intención de confundirnos a nosotros. Eso es. Y muchas confunden hoy en día y las personas tienen que nacer de nuevo, empezar a experimentar un cambio en su vida, prácticamente. Así que les pido que pues colaboren con el tap a la pantalla para que el live pueda andar fluido y pues para que el algoritmo pues tire el live por varios lugares. Ahorita la gente está dando solamente en fiesta de fin de año, diciembre, esto, aquello, otro, y pensando en gastos, pensando en disfrutar con la familia.
Pero ¿qué tal si mañana ya el Señor nos dice hasta aquí? Ya no puedes seguir más en esta vida y ya la vida se acabó. Porque el Señor da vida, pero también la de quitar. ¿Qué tal si el Señor hoy en día, muchas personas que se están preparando para toda fiesta de fin de año? Porque si el mundo se prepara para las cosas espirituales como se prepara para las fiestas, fuera una belleza, hermanos. Pero lamentablemente el mundo se prepara para fiestar, para vacilar, para pasar un momento bonito, pero no se prepara para la salvación. El mundo no se prepara para recibir a Cristo, el mundo no se prepara para las cosas buenas, el mundo no se quiere preparar y seguimos, o algunos siguen con los sistemas religiosos en su mente, pensando en lo que enseñaron los pastores y siguiendo en ese limbo. Es como un limbo. Tenemos que nacer de nuevo, hermanos. Así es, hermana Mariela, un saludo, Dios le bendiga, hermana. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo de qué? Me recuerda a Nicodemo. Pero antes de empezar el tema, les voy a invitar a tener la oración. Porque a Nicodemo se le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Pero Nicodemo tenía una visión limitada. Igual que los discípulos tenían una visión limitada. El Señor Jesucristo vino a dar las buenas nuevas de la obra que estaba efectuando. Gracias, Jesús, Dios te bendiga. Y el Señor Todopoderoso vino como mensajero del Padre porque mataron a sus profetas, mataron a los enviados y bueno, vino el Señor para ver qué pasa. Pero debemos nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo. Tenemos que borrar el cassette, el CD, qué sé yo, lo que se nos enseñó en los sistemas religiosos y empezar a vivir una vida espiritualmente hablando con el Señor Jesucristo. Y esto es lo que quería el Señor Jesucristo que hiciera Nicodemo. Nicodemo era versado en las Escrituras, era un hombre que había estudiado la Torá, era un hombre que pues prácticamente, mis hermanos, tenía un estudio bastante grande. Era un fariseo, estaba en el Sanedrín, era uno de los principales. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a todos los que van ingresando. Un abrazo. Pero Nicodemo tenía algo que tenía que quitar. Ahorita vamos a ver ese algo. Vamos a tener una oración, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. Y vamos a meditar y analizar la palabra del Señor. Oremos. Poderoso buen Señor, santo y alabado sea tu nombre. Pedimos tu Santo Espíritu, Señor maravilloso, para que nos complemente en esta tarde. Y una oración muy especial a todos los hermanos que van ingresando a este live. Perdona nuestra falta, nuestros pecados, oh Señor, y ayúdanos a ser humildes para recibir el consejo tuyo por parte de tu palabra y abrir nuestro corazón hacia ti, Señor maravilloso. Llénanos de ti, oh Padre, y que nos gocemos en este momento que tenemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Así que bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Vamos al libro de Juan 3:7. Al libro de Juan 3:7. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Muchos hoy en día es necesario que nazcan de nuevo. Muchos deben nacer de nuevo. Tanto de agua como de espíritu. Vamos a ver eso. Juan 3, del 3 al 5. Juan 3, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios que estaba Cristo
y le llegó Nicodemo, y Nicodemo llegó en la noche. ¿Por qué creen ustedes, mis queridos hermanos, que Nicodemo llegó en la noche donde Jesús? Vamos a ver, hacerle la pregunta a todos cientos que hay aquí, los no sé cuántos ya por fuera. ¿Por qué creen ustedes que Nicodemo llegó de noche a ver a Jesús? Para que no lo vieran, dice Freddy. Correcto. ¿Qué tal, Katy G? Juan 3 al 5. ¿Por qué creen ustedes que Nicodemo llegó de noche para ver a Jesús? El hermano Freddy tiene mucha razón en esto, pero me gustaría más opiniones. ¿Por qué creen que Nicodemo llegó por la noche justamente a Jesucristo? Y yo voy a contestar algo porque no me escriben. Nicodemo llegó en la noche para que no lo vieran los fariseos. Pues sí, sí, también Ereisenia y Yolisa Aarón. Pero ¿saben una cosa? Tenía miedo de que se burlaran. Correcto, Alicia. Nicodemo llegó de noche porque Nicodemo era orgulloso. Fariseo. Era un hombre graduado en escuelas rabínicas. Era un hombre que era graduado en la Torá. Era un hombre que conocía demasiado. ¿Y cómo iba a ir a recibir consejo del carpintero? ¿Cómo iba a ir a recibir consejo del que se reunía con prostitutas, con la gente de la baja sociedad, que lo hacían algunos pescadores? O sea, para él era denigrante que la gente se diera cuenta que prácticamente él iba a visitar a Jesucristo. Y tenía una necesidad grande. Grande era la necesidad de Nicodemo. Nicodemo, como muchos de nosotros, mis queridos hermanos, muchos de nosotros tenemos necesidad. Sentimos lo que estoy diciendo. A veces nos sentimos hijos, a veces estamos tristes. A veces, pues la verdad, hermanos, nos sentimos tan mal que, pues, entra una cierta melancolía, cierta tristeza en nuestro corazón. Algunas veces muchas personas se deprimen, tienen la necesidad del Señor Jesucristo. No sé si a ti te ha pasado esto, pero a todos yo sé que en algún momento de tu vida pues has sentido una necesidad y te has sentido mal. Y eso fue lo que le pasó, pero él era tan orgulloso como buen fariseo. Recordemos que los fariseos tenían el ídolo más grande. El ídolo más grande de los fariseos era el orgullo, el yo. Y los fariseos prácticamente, mis queridos hermanos, eran orgullosos, altaneros, y solo ellos tenían la razón. No podían permitir que una persona de pobreza o una persona sencilla pudiera dar una cátedra como lo hizo Jesús con ellos. Y pues llega Nicodemo en las noches a visitar al maestro y cambiaron preguntas. Y le respondió a Jesús y le dijo: de cierto te digo, que no nace nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo, Jesucristo le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu no puede, queridos hermanos. ¿Y qué es eso del agua? ¿Y qué es eso?
nacer del Espíritu. Eso es lo que la gente no entiende hoy, mis queridos hermanos. Eso es lo que la gente no entiende hoy. En Marcos 16, 15 al 16, Jesús mismo dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El creer nos lleva a obediencia, mis queridos hermanos. Ir a las aguas del bautismo, ser bautizado en el nombre de Jesucristo, pues estamos aceptando su muerte y su resurrección. Eso es creer y ser bautizado, el bautismo. En Romanos 6, 3 al 4, Romanos 6, 3 al 4, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? Pues hemos sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Para muerte qué? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Para eso es el bautismo. A veces no entendemos esto. No porque el bautismo sea un diploma de buena conducta. No. Es porque aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Aceptamos su muerte y su resurrección. Y también nosotros morimos al yo viejo, y resucitamos en una nueva criatura. Y esa nueva criatura es Jesucristo en nosotros. Bienvenido Gerardo Trijero y al Aldair también, a todos. Y del Espíritu, ahora vamos a ver Hechos 2:38. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pero dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias, Ixenia. Gracias. O sea que todos debemos arrepentirnos ¿de qué? Del pecado. ¿Qué tal, Adolfo? Debemos arrepentirnos de pecado y bautizarnos cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Ese es el bautismo verdadero. Esta fue la línea que siguieron todos los discípulos para perdón de los pecados, y asimismo recibiremos el don del Espíritu Santo. Ahora, vea qué interesante, y esto es muy importante. ¿Qué debo hacer yo primero? ¿Hacer un cambio y después bautizarme? ¿O bautizarme y qué? Después un cambio. Pregunto a ustedes. Les pregunto, mis queridos hermanos, ¿qué es primero? Para ustedes, ¿qué creen? ¿Qué creen, hermanos? ¿Tengo que hacer una preparación para el bautismo o debo bautizarme y después viene el cambio? Ajá. Es muy importante esto, mis queridos hermanos. ¿Qué hacer primero? Bautizarme. Arrepentidos. Arrepentidos, ¿qué es? Pedirle al Señor perdón por nuestras faltas. Exacto. Y bautizarnos cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y después recibiremos el don del Espíritu Santo. Porque entonces
Está contaminado esto. ¿Por qué entonces muchas iglesias, y casi la gran mayoría, quieren leerte una serie de artículos y doctrinas y que tú tengas que hacer esas doctrinas y llevar un periodo de preparación para un bautismo? Esa es la pregunta. ¿Por qué hacen esto? Y si esta persona se muere en el trayecto y pidió bautismo. Por ejemplo, a mí una persona me dice, quiero bautizarme, yo le digo, dale. Para luego es tarde. Eso debe ser así. Eso debe ser así. El bautismo es aceptar a Cristo como Salvador. Y cuando uno acepta al Señor Jesucristo como Salvador, es porque necesita de un Salvador, obviamente. Entonces, ¿por qué hay muchas personas? Mis padres me bautizaron en católica y ahora me bauticé en evangélica. ¿Y cómo se bautizó? ¿En el nombre de Jesús? Solamente. Porque la fórmula es bautizarme en el nombre de Jesús. No en el nombre de tres. Eso es lo que hoy están metiendo. Y eso es falso. Es un agregado. Es un adulterio que han hecho para Dios. Segunda de Pedro dice, el Señor no da la promesa. Consigo una persona de testimonio y que lo dice en el nombre de Jesús. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Así fui hace un tiempo, me bautizaron una pilota en el nombre de los tres. Y hermanos, si no es el internet, eso es la plataforma, lamentablemente está la plataforma que está haciendo esto. Está pasando esto en una plataforma. Por eso el live no camina. ¿Tiene que limpiar qué, Xenia? Yo lo estoy limpiando siempre. Ahora, tienen que limpiar, tienen que salir y limpiar el caché, que yo aquí lo veo fluido, el live. Tienen que limpiar el caché. Déjenme para ver si puedo salir. Déjenme ver acá. Si pudiera salir. Permítame un segundo. Voy a ver si lo puedo poner en pausa. Vamos a pausar el live. Vamos a ver, hermanos. A ver qué pasa. Vamos a dejarlo así un momento. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor, hermanos míos? Vamos a ver, dígame, hermanos, ¿se escucha mejor? ¿Qué tal se escucha, Xenia? Ok. Entonces, primeramente, hermanos, es un bautismo aceptando a Cristo como el Salvador personal. Aceptando a Cristo como Salvador personal. Después viene el proceso del Espíritu Santo llevándote a toda verdad. Esto es increíble, pero es así. Mucha gente no entiende esto, hermanos míos. Mucha gente no entiende esto y a veces se comete el error
de que muchas personas hoy en día, bueno, vamos a dejarlo así. No se va a cortar, hermano. Muchas personas hoy en día piensan que primero tienes que tener una preparación para bautizarse. Bautizarse no porque estás reconociendo al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Ahora, pero algunos dirán, pero si ya me bautizó, entonces el tema de esta mañana no es para mí. Hay que tener una conversión en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Este es el proceso de conversión que tienen que tener las personas. Las personas llegan a Cristo convencidas, con una convicción, pero después hay un proceso de conversión, mis queridos hermanos. Eso es lo que la gente a veces no entiende. Permítanme para ver qué hacemos. La gente no entiende que hay que prácticamente que hay que tener una convicción y una conversión. La convicción es estar convencido de lo que a quien seguimos, que es Cristo Jesús. La conversión es convertirnos al Señor totalmente, hermanos. Ahora, nacer de nuevo significa, como dice Primera de Pedro del 1, 16, 23. Primera de Pedro 1, 16, 23. Y así lo resume. Dice la palabra de Dios, sé santo porque yo soy santo. ¿Y qué es ser santo? Ser santo es apartado del pecado para Dios. Eso es ser santo. Apartado del pecado para nuestro Dios. En el versículo 18 de Primera de Pedro 18, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de esta vana manera de vivir. ¿Con qué? Con la sangre preciosa de Jesucristo, mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe o nuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué tal, hermano León de Judá? Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad. O sea, el proceso de purificación es obedecer la verdad. Y hoy hay cristianos que dicen que no quieren obedecer. No entiendo qué conversión tengan. Hay una convicción y creen, dice creer. Dicen creer. Conversión y convicción, hermana Vanessa. Algunos cristianos dicen creer, estar convencidos de que existe y que su Hijo amado murió por nosotros, pero no tienen una conversión a la obediencia. Porque aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿están viendo? Que el Espíritu Santo
hace y ayuda a que nosotros tengamos esa conversión para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Algunas personas dirán, qué difícil ser cristiano. No, no es difícil. Lo que hay que ponernos es a la disposición del Señor Todopoderoso. Decirle, Señor, ayúdame. No puedo solo. Necesito de tu ayuda. Entonces Él brinda el Santo Espíritu. Pero ¿qué hacemos la mayoría de cristianos hoy con el Espíritu de Dios? ¿Qué hace la mayoría? Dice, no, eso no. Eso no lo quiero hacer. Eso es del Antiguo Testamento. Eso es lo que pasa. Entonces, no se purifica el alma por la obediencia a la verdad. Entonces, Dios, el mismo Padre Celestial, cuando ha rechazado la verdad, lo que hace es mandar un espíritu de mentira. Este es el gran problema. Eso se llama, ese espíritu de mentira hoy en día, se llama apostasía. Por eso los sistemas religiosos están así como están, lamentablemente. Mira lo que dice Juan 5:24. San Juan 5:24. El que ha nacido de nuevo tiene que obedecer. Es que ese es el problema. El que ha nacido de nuevo tiene que obedecer. Y vea lo que dice Juan 5:24. ¿Qué tal, Martín? Martín Daniel. ¿Qué tal, amigo Martín? Dice Juan 5:24, de cierto os digo. Pongan atención. De cierto os digo. El que oye mi palabra y cree, ¿está escuchando? El que oye mi palabra. Oír la palabra no es solo prestarle oído nada más. Oír la palabra, mis queridos hermanos, es obedecer la palabra. El live se está pausando en varios lugares por el internet tal vez de ustedes, pero aquí va fluido. Es más, tengo el internet, todas las rayas del internet, bárbaro. Ya limpié la aplicación y bueno, solamente que sea la plataforma. El que oye mi palabra y cree, dos cosas. Oír la palabra y creer nos lleva a la obediencia. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, renacido en Cristo Jesús. ¿Entendieron? Pero mucha gente escucha la palabra o oye la palabra y no quiere obedecer. Ese es el cristiano moderno hoy en día. El cristiano moderno. Oír, creer, convencerse, convertirse y obedecer. Oír, creer, convencerse y convertirse y obedecer. Es que ese es el secreto del éxito. Para ser cristiano hay que hacer eso así. Mire lo que dice Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Pero la gente lo llega hasta ahí, nada más. La gente lo llega hasta ahí. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo el mundo dice, yo creo también. Recuerden que los demonios creen y tiemblan también, pero no obedecen. Pero vamos a leer el 2. Primera de Juan 5:2, que está después de 5:1, obviamente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios.
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí está la obediencia. Entonces, tener una convicción o creer me tiene que llevar a una conversión, a convertirme en una nueva criatura. Y una nueva criatura cree y obedece. Ya ve lo que le está diciendo el Señor, todo eso nuevo. Tú tienes que creer, pero también tienes que obedecer. Y eso era nacer de nuevo. ¿Entienden? No sé si con tanta palabrería me habrán entendido. Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Dice la palabra de Dios: amados, qué lindo como empieza esto. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué preciosa. Es profunda, pero hay que analizarla. Amémonos unos a otros, dice, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque el amor es el centro de la obediencia y el cumplimiento de la ley. Porque si usted ama a Dios, usted le obedece. Si yo amo a mis padres carnales, yo tengo que obedecerles, desde niño hasta viejo. Por eso dice la palabra, debemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Mi hermana Natalia Contato, y saludos. Es que es así. Tiene que haber amor. Ahora, si yo le llamo la atención a un hermano, es porque lo amo. No piensen que cuando yo hablo fuerte es porque no lo amo. El tiempo se está acabando. Yo quisiera ver a todos los hermanos pues unidos en espíritu y en verdad. Y esta es la situación. A veces en el mismo grupo que tenemos, pues ya conocemos nosotros de muchas cosas que están alteradas. Qué lástima que no estoy allá cerca, hermana. Pero busca una persona con buen testimonio. Una persona con buen testimonio que quiera bautizarlos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, a veces uno llega y les habla a los hermanos, como en el grupo antes, que dije: hermanos, vean este video, no sigamos creyendo en esto. Esto es falso. Tal vez algunos escucharon lo que yo dije. ¿Por qué es que uno les llama la atención? No porque uno sea mejor. No. Es porque a veces estamos cometiendo errores como si no hubiésemos nacido ya de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo en agua y en espíritu. Tenemos que borrar el cassette, CD o como quiera llamarle, mis queridos hermanos. Exacto, por amor. Tenemos que borrar todas esas doctrinas diversas que nos metieron aquí en el cerebro. Muchas personas que, a pesar de que esas personas la metieron ahí, muchos lo hicieron también ignorantemente, creyendo en estas cosas. Es el diablo, el enemigo de la verdad. El diablo es el que quiere entorpecer el camino de las personas. Y esto debemos entenderlo. Por lo cual debemos ir a la palabra de Dios. Ir a estudiar la palabra de Dios profundamente. Acrecentarnos en la palabra de Dios. Y no piensen nunca que cuando yo hablo así fuerte o digo una cosa fuerte en el live, es porque o soy orgulloso, soy soberbio. No, para nada. Simple y sencillamente uno lo hace con la intención de corregir, amonestar, redarguir, como dice la palabra de Dios, que hay que hacerlo.
¿Quién nació de nuevo? El que hace justicia. Primera de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, el Padre Celestial, sabed también todo el que hace justicia es nacido de Él. Ser justos en nuestras apreciaciones, en cómo tratamos a las personas. Ser justos. Ahora, dice que la ley se resume en amor. Pongan atención a eso, hermanos. Dice que el primer y grande mandamiento es amar al Padre sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, yo no puedo tomar la palabra de Dios. Escuchen. Yo no puedo tomar la palabra de Dios y tergiversarla por quedar bien con el prójimo. ¿Entienden? Yo tengo que decirle la verdad a mi prójimo porque primeramente amo a Dios sobre todas las cosas y debo establecer la palabra de Dios en mi mente, en mi corazón y comunicarla como lo dice la palabra de Dios. Y si el prójimo quiere que yo tergiverse la palabra de Dios por amor a él, entonces no estoy amando primeramente al Padre. No sé si me entienden. Entonces, mi deber es amar al Padre sobre todo y comunicar la palabra de Dios tal cual está en la palabra de Dios, en la Biblia. Y si el prójimo se molesta conmigo, no puedo hacer más nada. Algún día tiene que buscar la corrección o tenemos que buscar la corrección. La corrección es poner atención a la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo creo, pienso o digo. Y esta es la situación de muchos hoy en día. A veces queremos complacer la carne o complacer el yo por encima de la palabra de Dios. Y no se puede hacer eso. Eso es caer en desacato ante el Padre Celestial. El que es nacido de nuevo no practica el pecado. Y dirán, hermano, entonces nadie nace de nuevo. Vea lo que dice aquí, Primera de Juan 3, del 9 al 10. Primera de Juan 3, del 9 al 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo dice la Biblia así. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Muy interesante. Así que debemos no practicar el pecado porque somos hijos de Dios Altísimo. Y hacer justicia, la justicia de Dios, por eso debemos apegarnos a su palabra. No mi propia justicia, porque mi justicia es como trapo de inmundicia. El que ha nacido de nuevo, Dios le guarda. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Primera de Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Muy interesante todas estas citas que se están dando en esta tarde, mis queridos hermanos. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? ¿Ah? ¿Cómo sabes tú que has nacido de nuevo? Cuando empezamos a vencer al mundo. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Perdón, Jeremy. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pero hoy hay muchos cristianos que dicen que ya son nacidos de Dios y les gusta el mundo. ¿Están entendiendo? Es lo contrario hoy.
Muchos dicen ser cristianos y les gusta el baile, les gusta el jolgorio, les gusta Navidad, les gusta Halloween, les gusta Semana Santa, días festivos, tirarse su traguito. No, mi hermano, que eso es Baileys. Conocí una persona así que me decía, no, hermano, yo nada más tomo Baileys. Digo, y eso no es licor. Dice, sí, pero yo me tomo 2, 3 traguitos nada más. Digo, no debe ser, hermano. Baileys, lo que como quiera que le llames, es licor. Me dice, bueno, entonces, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cómo puedo vencer yo al mundo? Cuando me santifico con mi Dios, cuando parto del pecado, cuando le digo no a estas cosas. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por nuestra fe es que vencemos al mundo en Cristo Jesús. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Es lo contrario. Si somos de Dios, empezamos a vencer al mundo. Que es que a mí me gusta esto y me apasiona esto. Entonces, debe ser fe y obras. Eso es lo que estoy hablando, hermano. Vivo en ti salva. Fe y obras. Porque una fe sin obras está muerta. Y una obra sin fe es salvación por obras y no es válida. Tiene que ir equilibrado las cosas. Pero debo evitar pecar. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Para qué hemos nacido de nuevo? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Santiago 1:18. Estamos hablando con un escrito está. Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así es, amén. Debemos acumular tesoros allá en el cielo, donde la polilla no corrompe o no corre, no oxida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Correcto. Entonces, Él de su voluntad nos hizo, nos ha creado, nacer por la palabra de verdad. Debemos nacer por la palabra de verdad nuevamente, para que seamos primicias de sus criaturas. Ah, correcto, hermano, yo lo subo a la plataforma. Estamos en la plataforma de la Y también. Está en mi perfil. Lo que quieran suscribirse, suscríbanse, que dentro de poco yo creo que vamos a tener que hacer live allá. ¿Por qué? Porque a veces esta plataforma, los live no salen bien, no sé qué les pasa. Están bastante mal. Si queremos ser hijos de Dios, debemos ser primicias de sus criaturas, mis queridos hermanos. ¿Para qué hemos nacido de nuevo? Dice primera Pedro 1:3-5, bendito el Dios y Padre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su de misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué lindo eso. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 3-5.
Eso es lo que dice ahí. El Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer a todos nosotros para una esperanza viva. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ponernos a las órdenes del Señor Todopoderoso y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, que sea de corazón, y quiero que tú entres en mi vida y me ayudes a tener una conversión en mi vida por parte del Espíritu Santo del Padre en nosotros. Esto es claro. No nace de nuevo. El que no nace de nuevo evita el bautismo. El que no nace de nuevo evita el bautismo. El que no nace de nuevo practica el pecado y no se arrepiente. El que no nace de nuevo practica el pecado y no se arrepiente, le gusta el pecado. El que no nace de nuevo se rehúsa a oír y se burla con palabras tontas en los live. El que no nace de nuevo se rehúsa a oír y creer la palabra. Esto no es un relajo. Estos live no es de vacilón. Estos live son de la palabra de Dios. Estos live son para edificación. Aquí usted no está viendo a nadie con una nariz así, ni peluca, nada para que se esté riendo. Aquí se está hablando cosas serias, hermanos míos. El que no nace de nuevo, a pesar de haber oído, dice que cree, pero no hace un cambio en su vida, ni obedece a Dios. La obediencia es importantísima, hermanos. El que no nace de nuevo es aquel que se avergüenza y que niega a Jesucristo. El que no nace de nuevo sigue sus tradiciones y está en sistemas religiosos solamente para sacar provecho. El que no nace de nuevo es un religioso que no ha dejado, no ha decidido seguir a Cristo. El que no nace de nuevo no sirve a los demás. El que no nace de nuevo no ama a Dios ni ama a su prójimo. Así es. El que no nace de nuevo es religioso y no es cristiano. Ahora, estamos hablando nosotros, estamos hablando contigo, visitante, amigo, hermano. ¿Estás listo para ser hijo de Dios Altísimo? ¿Estás listo para ser hijo del Dios Altísimo? Mis queridos hermanos, me tienen la guía o el live. ¿Estás listo para ser hijo de Dios o prefieres ser hijo de Satanás? Es que hay que sentar los precedentes. Hay dos caminos en esta vida: el ancho y el espacioso, y el cortito y el pedregoso. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? O sea, yo te lo pregunto porque tenemos que hacernos un análisis interno. Gracias, mujer guerrera. ¿Estás listo para ser salvo o prefieres ser condenado? Esta es una buena pregunta, hermanos. Esto no es un relajo, esto no es una pasión, hermanos. Esto es una vida de consagración a nuestro Dios.
El Señor Todopoderoso viene pronto. Viene con todo su séquito. Hermanos, celestial, ¿estás listo para entrar en el reino de Dios o prefieres quedarte fuera? Esa es la pregunta, hermanos. Muchas personas han convertido y a Dios la honra y la gloria. Y este le ha ayudado a muchos a buscar un cambio. Ajá. Este live está ayudando a muchas personas. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús, empieza a nacer de nuevo. Empieza a nacer de nuevo de agua y de espíritu. Esto no es ser religioso, ni tener la Biblia debajo del brazo. Es cumplir y vivir la palabra de Dios y ser testimonio para las personas. Hoy es un para nacer de nuevo, hermanos. Dice Marcos 16, el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es claro. Por eso el Señor Todopoderoso Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Tienes que creer realmente. Tienes que vivir el Evangelio. Tienes que hacer un cambio de vida. Tienes que buscar la verdad. Tienes que escarbar esa verdad. Por eso dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Otro que nació de nuevo y tuvo que hacerlo prontamente. Pablo cuando era Saulo. Y ese es el capítulo 9 de Hechos. Y le tocó nacer de nuevo, pero así. Porque era un instrumento. Dios te bendiga, mujer guerrera. Era un instrumento. Qué barbaridad. Usted dice, se llama servidor de Cristo y dice esas cosas. Qué vergüenza me das. Bloquéame a este tipo, Xenia. Uno que está servidor de Cristo ahí. Qué vergüenza das. Wow. Hablando mal del Señor Jesucristo. Ay, Señor, no sabe lo que está haciendo. Por ahí está. Dice que el apóstol Pablo, cuando era Saulo, era perseguidor. Dice que entraba a las casas y perseguía a la iglesia, que la iglesia estaba en casas. Respiraba venganza y creía que estaba haciendo las cosas bien. Gracias, Percy. Ya lo bloqueó Percy. Hermanos, y Saulo dice en el capítulo 9, mira lo que Saulo era un fariseo. Saulo estaba estudiado en la escuela Gamaliel. Saulo conocía la Torá, sí. Dice que Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Respiraba amenazas, muerte, venganzas. Eso era Saulo. Y estoy presentando dos ejemplos de nacimiento en Cristo Jesús. Hechos 9:1. Voy por el 2. Y le pidió cartas para la sinagoga. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pidió órdenes, cartas,
para ir a perseguir a los discípulos. Le gustaba, se complacía en perseguir la iglesia. Y dice, yendo por el camino hacia Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Interesante esto. Algunas personas dicen que cayó del caballo. No saben qué iba, no dice la Biblia que iba en un caballo. Y dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Esa palabra Señor ya está hablando con respeto ahí, ¿verdad? Y le dijo, yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso de dar cosas contra el aguijón es como cuando tú quieres aplastar una espina, te hace daño. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, o sea, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo tuvo un encuentro personal con Cristo. A veces yo hablo de reavivamiento y reforma. Pablo tuvo un reavivamiento en un momento. Pablo pensaba estar haciendo las cosas bien, pero estaba totalmente equivocado, hermanos. Estaba maltratando al pueblo de Dios. Y Saulo, cuando vio que era Jesucristo el que le estaba hablando, se dio cuenta que Jesucristo realmente era el Hijo del Dios Altísimo. Y se puso a disposición del Señor. ¿Y a dónde dice eso? En Jeremías. Solamente con el hecho que le dice, ¿qué quieres que haga? Está diciendo, ordena y yo hago lo que tú ordenas. Dime, ¿qué quieres que yo haga? Y aceptó a Cristo en ese momentico. Le dijo, yo quiero hacer tu voluntad. Y dice que los hombres que Pablo se quedaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, pero escucharon. ¿Sabían que en el bautismo del Señor Jesucristo escucharon la voz también muchos? Y esto era para señalar al Señor Jesucristo como el Mesías que iba a venir. Y muchos escucharon esa voz. Y muchos se dieron cuenta que este era realmente el Hijo del Dios Altísimo. Y Juan lo había señalado como Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Saulo en ese momento y sus compañeros se dieron cuenta de que algo, una manifestación increíble sucedió. Un poder milagroso habló y detuvo la comitiva que iba a matar a cristianos o a arrestarlos. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. El impacto lo cegó. Así que llevándole por la mano,
le metieron en Damasco. Quedó ciego. Y saben una cosa, hermanos míos, cuando una persona, usted le habla toda la verdad de un solo, puede quedar ciega en ese momento espiritualmente. Por eso la verdad hay que irla llevando poco a poco. Como los mineros de Chile, los que estuvieron abajo en oscuras durante varios tiempos, esas personas cuando salieron de ahí tuvieron que ponerse lentes especiales, porque si los hubieran sacado a la luz en el momento, quedan ciegos. Y así es la palabra de Dios. El Señor Todopoderoso, hermanos míos, quiere que tú desarrolles y empieces a analizar la palabra de Dios poco a poco, pero empieces a comerla. Está en oscuridad, pero tenemos que abrir esa oscuridad en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: mi pueblo se perderá por falta de conocimiento. Y no es porque Dios no haya dado el conocimiento, hermanos míos, sino porque el mismo pueblo se ciega al conocimiento por ceguera voluntaria. Muchas personas están en sistemas religiosos y quieren seguir a su pastor, y quieren seguir hombres, y siguen tradiciones de hombres, pero no siguen la palabra de Dios. Y ahí están mal. Está mal. La palabra de Dios es primero en todo momento. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, pero hoy la gente se complace en obedecer a hombres. Cuando le metieron a Damasco, dice que él iba totalmente ciego. Y las tradiciones de los hombres, hoy les gustan las tradiciones, las fiestas, el vacilón, el popurrí. ¿Debemos seguir a Cristo Jesús? Es que ese es el único pastor. El único que tiene el nombre de pastor es Cristo Jesús. Él es la puerta. Él es la escalera de Jacob. Estamos en tiempos de apostasía, pero nosotros no podemos participar de esa apostasía. Si no, recordemos el becerro de oro, Éxodo 32. ¿Qué pasó con el becerro de oro? Que cuando vino Moisés, se encontró todo el pueblo en apostasía, pero hubo un pequeño grupo que no estaba participando de la falsa adoración. ¿Sabe qué grupo era ese? Los levitas. Segunda de Timoteo 2:15. Vamos a leer segunda de Timoteo 2:15. Dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Amén. Así es. Entonces, estos personajes tuvieron que salir con lentes allá en Chile, porque la luz ciega. Cuando una persona está en mucha oscuridad, la luz le puede cegar, el conocimiento le puede cegar. Por eso es que tiene que ir uno suave, poco a poco, paulatinamente, y poco a poco van abriendo la luz y dicen: yo no sabía esto. Aquí ha pasado muchas cosas en este live y en las reuniones que hacemos en la plataforma. Y a Pablo le llegó la luz de repente, ¡pra! Lo encegueció el Señor Jesucristo. ¿Qué tal, hermana Katia? Dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, pensando en esta situación. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Ser un discípulo. Tremendo. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un
varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías dice, respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Sabe qué estaba diciendo Ananías? Este no es el hombre que anda persiguiendo y matando gente. Este no es el asesino, el que tuvo participación en la muerte de Esteban. Este no era el que iba a traer, ¿qué tal, Romeo? Este no era el que iba a traer las cartas para perseguir a los cristianos. Imagínense a Ananías, el problema que tenía en sus manos. Que el Señor le dijo, anda, ve, ponle las manos a Saulo encima. Sabiendo que Saulo era un exterminador de cristianos. Y Ananías, como buen discípulo del Señor, fue, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, decía Ananías, para aprender a todos los que invocan tu nombre. Le está diciendo, este hombre es malo. Pero Ananías no sabía lo que había pasado. Y le dice el Señor, y pongan atención, qué bonito cuando una persona experimenta un reavivamiento y una reforma en su vida. El reavivamiento, un encuentro personal con Cristo. Nació de nuevo. Y el cambio paulatinamente en su vida se va dando. Por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y le dice el Señor le dijo, ve Ananías, porque instrumento escogido me diste para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Era un instrumento Saulo en las manos de Dios? Sí. Así hay muchas personas que han sido sacadas de la cantera del mundo y hoy en día son instrumentos para el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Tú fuiste sacado de la cantera del mundo para ser instrumento para Dios. ¿No lo entiendes? A veces la gente que me ha conocido en Patres cuando yo era joven, me dice, Jeremy, ¿tú eres cristiano? Digo, sí, predico la palabra. No te lo creo. No te lo creo. Pero eso es para honra y gloria de nuestro Dios. Solo Dios puede tomar lo inútil y hacerlo útil. En manos de Dios, la persona que se pone en las manos de Dios llega a ser una vasija de barro preciosa, después de ser una masa sin forma. Pero no, mucha gente no cree en esto. Y tú puedes ser una masa ahorita tal vez forme, pero si te pones en las manos de Dios, el alfarero, va a ser de ti una vasija útil. Y el Señor nos saca ya de la cantera del mundo como sacó a Saulo. Y tú vas a ser instrumento en mi mano para llevar el evangelio a reyes, a soberanos, a gentiles. Porque nosotros fuimos criados para buenas obras, dice la palabra de Dios. No para malas obras. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ya eres hermano, eres hijo del Dios Altísimo, has hecho un cambio, estás renaciendo, hermano Saulo, ya lo trató de hermano, qué bonito. Bienvenido a la familia, Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista
y sea lleno del Espíritu Santo. Cosa más linda para Dios, ¿verdad? Primero, tiene el encuentro con Cristo, empieza a nacer, después el Espíritu Santo hace la obra de cambio. Hay muchas personas, y lo dije al principio, muchas iglesias dicen, tiene que cambiar para bautizarse. Y te lean un montón de votos que tienes que cumplir. No. Saulo fue bautizado. ¿Sabían ustedes? El etíope fue bautizado, lo que se ocupaba era agua. Así que el que cree y fuere bautizado, ese será salvo. Y el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿No era ese el que perseguía? ¿No era ese el que estuvo ahí en complot en la muerte de Esteban? Ahora les voy a decir una cosa. Cuando venga el Señor Jesucristo y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que habremos quedado seremos llevados o arrebatados junto con ellos en las alturas de los cielos, le voy a hacer una pregunta. Cuando se levante Esteban de la muerte y se levante Saulo, Pablo de la muerte, ¿se imaginan la emoción que va a sentir Esteban cuando vea que por su testimonio también Pablo, que era Saulo, se convirtió? Y por un encuentro personal. Imagínense, hermanos, qué belleza ese momento cuando se enfrasquen en un abrazo los dos y se digan hermano Pablo y el otro hermano Esteban. Qué lindo ese momento. Solo el Señor Jesucristo puede hacer estas cosas. Solo el Señor Jesucristo y el amor a nuestro Dios puede hacer estas cosas. Por eso dice que en el último tiempo muchos se sorprenderán y habrá sorpresas y sorprendidos. Y habiendo tomado alimento, tenía 3 días sin comer Pablo, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Y qué hizo Saulo? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios Altísimo. No era el perseguidor, sí, pero el Señor lo sacó de la cartera del mundo y le dice, tú vas a ser mío, instrumento escogido en mis manos. Así mismo puede hacer contigo hoy en día. Y dice, todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Tremendo, hermanos. Y estoy leyendo la palabra de Dios, analizando con ustedes. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Por qué? ¿Por qué querían matarle a los judíos? Porque ya era cristiano también. Tenían que matarlo. Era mal nombre para ellos. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole una cresta y se fue. Y saben una cosa, todavía Saulo o Pablo no estaba preparado
al 100% para predicar el evangelio. Había tenido una convicción y estaba efectuando un proceso de conversión, pero necesitaba tiempo con Dios. Y el apóstol Pablo tuvo ese tiempo con Dios. ¿Dónde dice eso, hermano Jeremy? Vamos a buscar en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, para ir terminando, hermanos, con este tema tan interesante. Libro de Gálatas 1:11. Él se fue al desierto. Al desierto se fue. Y, y estuvo 3 años en el desierto, en preparación. ¿Casualidad? No. Siempre, por lo general, si ustedes analizan la iglesia, el pueblo de Israel, siempre, el Señor les da un tiempo de preparación. Y el desierto es un símbolo de preparación. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, ya convertido, predicándole a los Gálatas, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de algunos, sino por revelación de Jesucristo. Qué bonito lo que dice Pablo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿A dónde las perseguían? En las casas. Las iglesias estaban en casas. Y así mismo debemos estar nosotros en casas como iglesias. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. A usted nadie lo está invitando aquí, Paco R. Bernal. Usted puede irse. Aquí esto no es religión. Nosotros no estamos en ningún sistema religioso. Aquí no defendemos al sistema religioso. ¿Por qué entra juzgando? Ya lo sacaron por eso. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi padre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Él no consultó, él se fue a predicar. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Se fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco, ya preparado. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahí lo dice. Entonces, es claro que Pablo tuvo un proceso de encuentro con nuestro Dios y de conocimiento con Dios, y tuvo que nacer de nuevo igual que Nicodemo. Qué preciosa es la palabra de Dios cuando se entiende, y ya sabemos y vemos que estos 2 hombres tuvieron muchas dificultades, pero tuvieron que nacer de nuevo. Y nacieron de agua y de espíritu, porque Pablo, o Saulo, se bautizó y empezó a caminar con Dios y hizo una obra de santificación en su vida. Y cuando se presentó delante de todos los demás, después de estos 3 años en Arabia, bendiciones Gavidia, empezó a mostrar lo que era el verdadero evangelio, lo que era la muerte de Cristo y la resurrección, y empezó a enseñar del Padre también. Y para mí, hermanos, no era el 12º discípulo Matías, sino que fue para mí el discípulo 12º, el que tenía que ser en lugar de Judas, fue Pablo. Porque para mí Pablo hizo
una labor genial en todo lo que era, pues, Grecia, Roma, por todos los viajes donde anduvo. Y caminó y caminó y caminó y presentó la palabra de Dios. Muchos que hoy tuercen, lamentablemente. Dice el hermano León de Judá, 2 Corintios 3:15 al 18. 2 Corintios 3:15 al 18. Dice la palabra de Dios: y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Bien. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así es, así es. Porque el Señor es, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esto es correcto. Alabado el nombre del Señor Todopoderoso y de Jehová. A los ignorantes que hablan todas esas cosas, Jehová es el destructor, estos, no saben ni lo que dicen. Porque le hacen caso a personas que tergiversan la Biblia. Y empiezan a dañar todo lo que es bueno, hermanos. El Señor Todopoderoso te está buscando, mi querido hermano. Y el Señor nos quiere transformar a la imagen, a la estatura de Él, a la estatura de Cristo Jesús, sin pecado, transformados por la gloria de nuestro Dios Todopoderoso mediante su Santo Espíritu en nosotros, y haciendo las obras que a Él le gustan, hermanos. Hay que tener un cambio, hermanos. Y si Dios te llamó para salir de allá, mis queridos hermanos, es porque el Señor te ama. ¿Verdad? Sí, Gavidia, Mariela, el Señor te ama y el Señor quiere hacer de ti, de esa masa que eres, tal vez una masa que no tiene forma, pero el Señor te quiere poner ahí y empezar a hacer de ti una vasija preciosa. Pongamos a disposición de Dios, hermanos. Dejemos los sistemas religiosos que están causando daño y entreguemos nuestra vida al Padre Celestial por el medio del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, Teo, hasta Nicaragua. A Mariela Fuente hasta Argentina. Y hermanos, estamos de lado a lado hasta Tailandia, entran varios. Hay gente de Italia que a veces llegan, de Brasil, por ahí estaba Aldair. Hay mucha gente, hermanos. Amén. Gracias por seguirnos. Y el Señor Todopoderoso quiere transformar tu vida, pero tienes que abrir el corazón al Señor. Y se lo digo, hermanos, como consejo. Yo en algún momento, pues fui una oveja descarriada. Yo no soy pastor, soy un hermano que predica solamente. Y hermanos, y en ese momento de descarrío, pues tuve montones de sucesos en los cuales vi la mano de Dios Altísimo. Era una persona bohemia, una persona que estuve en lugares no aptos para personas normales. Y aún así el Señor me protegió, porque hoy en día, para honra y gloria de Él, somos instrumentos para Él. Porque la honra y la gloria solamente Él la tiene. Nosotros solamente somos seres humanos predicando el mensaje de salvación. Así que dile sí al Señor. Empieza a vivir una vida diferente. Bautízate en el nombre de el Señor Jesucristo.
En ese es el nombre que debemos bautizarnos. Y empecemos una vida diferente, buscando un cambio en nuestras vidas, para que cuando Él venga se sienta bien que hicimos algo para demostrar el gran amor que le tenemos. El Evangelio es la buena nueva que viene Cristo por última vez a este mundo para llevarse a su pueblo. El Señor Jesucristo quiere llevarte con Él. El Señor Jesucristo quiere que tú busques al Padre, Espíritu en verdad, por intermedio de Él. Sí, el Señor nos tiene paciencia y no retarda su promesa, dice la palabra de Dios. Él es paciente para con nosotros y no quiere que nadie se pierda. Pero ¿sabe qué, hermanos? A veces vivimos una vida pensando que este mundo va a ser una casa común, como decía Francisco. Este mundo va a quedar destruido, la maldad va a ser erradicada. Y el Señor Todopoderoso quiere vivir con su pueblo y ser nuestro Dios y nosotros ser su pueblo. Pero únicamente, hermanos, los que hayan nacido de nuevo, en agua y en espíritu, serán parte de esta buena nueva. Preocupémonos más por nuestra conversión y que esta convicción que tenemos se haga conversión, que nos convirtamos al Señor y empecemos a vivir una vida diferente, no esperando las cosas de este mundo, fiestas y esto, porque ahorita la gente solo piensa en esto, sino viviendo una vida diferente para honrar a nuestro Dios. Esto es lo mejor que nos puede pasar. Aquí lo dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Vuelve y se dice, ahí le está diciendo todo. El Espíritu Santo es Dios. Es la fuerza de Dios para que tú le busques. Es la fuerza de Dios. Para que tú le busques en espíritu y en verdad. No en sistemas, en ecumenismos y en falsas doctrinas y en mentiras, no. El Señor tiene una iglesia hoy y esa iglesia no tiene un templo, es un templo espiritual de piedras vivas. Y esa iglesia eres tú. Tú no necesitas estar en un sistema religioso para amar al Señor. Tú lo que necesitas es una congregación. ¿Y cómo es una congregación? Dice la palabra de Dios, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar. Es una promesa. Y aquí solamente hemos sabido ciento y resto, ciento, baja, sube, baja. Y por fuera hay bastantes. Entonces quiere decir que esto, hermanos, esto es una decisión personal tuya. Y la decisión personal es buscar un cambio. Un cambio para bien. Es una decisión personal. Dios tiene un propósito para ti. Así como lo ha tenido para mí, Dios lo tiene para ti. ¿Cuál es el propósito? Pregúntale a Dios. Pregúntele a Dios. Que cuando venga el Señor nos encuentre haciendo las cosas que los fieles hacen. Oremos mucho. Y empecemos a buscar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Espero que Dios me los bendiga a todos. Y este tema muy importante para honra y gloria de su nombre. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a tener la oración. Porque es necesario orar. La honra y la gloria es para nuestro Dios, mi amigo Luis Miguel. Y gracias a todos los que quieren pertenecer a la nueva plataforma de la Y, YouTube, está en mi perfil. En mi perfil ahí está. Se agregan, se suscriben y allá estos mensajes los tiro para allá.
allá ven el reprise. El que lo quiera ver de nuevo, allá lo ven, se suscriben y le llegan los mensajes a cada uno, mis queridos hermanos. Así que vamos a tener la oración, mis hermanos. La oración en la plataforma está aquí, donde está mi perfil, ahí debajo una foto. Amén, hermano Isaías, Dios te bendiga, hermano. A la hermana Milagro también y a la hermana Verónica Reyes, a toda la familia, Dios me los bendiga. Y la honra y la gloria sea solamente a nuestro Dios. Vamos a tener la oración, hermanos. Maravilloso buen Padre que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre por los siglos de los siglos, oh Padre. Rogamos el perdón de nuestras faltas, nuestros pecados. Y ayúdanos, Señor, a reavivarnos contigo, Señor. A buscar un reavivamiento y reforma que es un cambio de viejos hábitos de vida. Y a nacer en ti nuevamente, en agua y en espíritu, Señor. Bendice este grupo de personas que siempre están con nosotros. Y ayúdanos a buscar un cambio para bien y para honrar tu santo nombre, oh Padre. Quédate con nosotros, bendícenos, perdona nuestras faltas, nuestros pecados y ayúdanos a serte fiel como es debido, Señor. En el nombre poderoso y dulce del Señor Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermana Mariela, tengo ahogo y fiebre por la gripe que está dando. Ay, hermano. Hilda. Vamos a orar por usted, hermana, para que le quite eso. Feliz y bendecida noche para todos. Amén. Katy G, Yoli Sarón, mi amiga Yanira Alvarado, Dios te bendiga, hermana. Y a todos los hermanos, gracias siempre por participar y apoyarnos. Gracias. Que el Señor les pueda bendecir inmensamente. A todos. A la hermana Chely Hernández. Bendiciones. Al hermano Freddy Chacón. A la hermana Yoli Sarón. A todos, hermanos, que el Señor les pueda llenar su vida de muchas bendiciones y que podamos pues mantener esa relación con nuestro Dios, hermanos. Esto es importantísimo. Cuídense mucho, hermanos. A la hermana Raquel, Vanessa Limones, a todos, Emilia Salinas. Que el Señor me los bendiga y me los guarde inmensamente. Gracias, gracias por todo. Mucha oración. Vienen los tiempos malos. En estos días tenemos un tema hablando de estas cosas que vienen, para ver de dónde vienen, qué está pasando. Y que, bueno, al Señor la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, José Romero, León de Judá, Harold. Dios te bendiga. Y a todos, nos vemos. Chao, chao. Cuídense mucho. Que el Señor les guarde. Feliz noche para todos. Hasta mañana.